Bien, hermanos, vamos entonces a continuar con la palabra que el Señor nos ha venido dando. Y es como un conjunto, llamémoslo así, de enseñanzas que se encuentran encadenadas. De allí la importancia de que podamos estar atentos, volver a oírlas, ir atrás, volver a oír lo que el Señor ha venido diciendo desde hace ya un tiempo. De lo que se trata es de que la palabra se convierta en nuestro alimento. Así como hay un alimento natural, el cual necesitamos para nuestra vida natural y disfrutamos cuando lo comemos, también está este pan de vida que descendió del cielo, el cual es Jesús. Entonces Jesús se nos da en la medida en que vamos conociéndolo en la palabra. Entonces la palabra no solamente es como la palabra en sí misma, sino que la palabra es la persona del Hijo de Dios, que quiere introducirse en nuestra vida, si se lo permitimos. Y yo creo que todos queremos que el Señor Jesús sea más en nosotros, menos de nosotros y más de Cristo. ¿Sí? Amén. Pero aunque ese puede ser un buen deseo, no se cumple simplemente con desearlo. Se cumple en la medida en que hacemos la tarea, porque nos corresponde hacer una tarea, como cuando estábamos en el colegio. En el colegio teníamos profesores que nos enseñaban, tomábamos las notas, íbamos a la casa, repasábamos, leíamos los libros y luego teníamos que dar examen. Eso es natural. Estamos adquiriendo en el colegio conocimiento natural. Pero en lo espiritual necesitamos un conocimiento que viene por la revelación que el Espíritu de Dios da a nuestro espíritu, porque ya es un asunto del espíritu, ya no es un asunto natural, y solamente opera en aquellos que han nacido del espíritu. Para el hombre natural, las cosas que son del espíritu son locura. No las puede entender, no las puede discernir. Pero para el espiritual, ¿y quién es el espiritual? El que tiene el espíritu, el que ha nacido del espíritu. Para el espiritual no son locuras, son la vida misma. Estamos hablando de la vida que procede de Dios, la vida eterna, como está escrito en Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que entregó, dio, ofreció a su unigénito Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la vida eterna, más que una vida como nos la imaginamos, según el paradigma que tenemos de la vida, porque tenemos una vida psicológica, que nos permite tener una capacidad de pensar, de razonar, de sentir emociones, de sentir amor, de
de sentir repulsión, emociones, deseos, pensamientos, ideas. Esa es una vida del alma, psique. Y la tenemos mientras estemos en este cuerpo. Está la otra vida bios, que es la vida biológica, que nos demanda la comida natural. Por eso sentimos hambre. Sentimos hambre cuando el cuerpo comienza a mandar mensajes a nuestro cerebro de que está faltándole el alimento. Entonces, cuando sentimos hambre, queremos comer. Pero de la misma manera que nuestro cuerpo manda mensajes, nuestro espíritu también debe mandar mensajes. ¿A dónde? A nuestro espíritu. Y que le comunica eso a nuestra alma, para que tengamos el deseo de comer el alimento espiritual. Porque si somos nacidos de Dios, si hemos nacido del Espíritu, lo normal es que tengamos hambre de la palabra. Eso es lo normal. Lo anormal es que no la tengamos. Pero eso puede llegar a suceder. Puede llegar a suceder cuando nos desconectamos, cuando nos enfriamos, cuando dejamos de participar en las cosas que son del Señor. Nos vamos enfriando. Y ese deseo se va perdiendo. Entonces debemos estar enteramente conectados con todo lo que el Señor ha dado, a fin de que nuestro apetito se mantenga vigente, estable. Y creo que hablábamos un poquito de eso ayer, sobre las obras que el Señor demanda. Se llama las primeras obras. A la iglesia de Éfeso el Señor le dice: ve y haz las primeras obras. Y esas primeras obras eran las obras que la iglesia en el principio, cuando ella comenzó, ella hacía. Y por eso se fortalecía. Y por eso había tanto ánimo, tanto deseo de las cosas de Dios. Una comunión preciosa, tanto con el Señor como entre los hermanos. Eso es lo normal. Lo anormal es que eso no se tenga. Pero tristemente eso se perdió porque la iglesia dejó esas primeras obras. Cuando el Señor señala: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, que es el amor para el Señor, que es el amor a lo celestial, que es el amor por la palabra, el amor por la comunión, el amor por pasar tiempo a solas con el Señor. Entonces nosotros, que somos como un carboncito que está encendido por el fuego del Espíritu, por el bautismo en fuego del Espíritu, nos vamos enfriando y se va perdiendo ese deseo. Volverse a calentar es un asunto complicado. No es imposible, pero es complicado. Cuando hemos probado las mieles del Espíritu y luego por alguna razón nos separamos, nos distanciamos de las cosas que tienen que ver con el Señor, que alimentan y que encienden, avivan nuestro espíritu, cuando nos hemos separado es complicado. Pero no es imposible. No es imposible. Y todo debe comenzar con un arrepentimiento. Un arrepentimiento que es un mandamiento de parte del Señor: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjese, esta cosa tan tremenda. El reino de los cielos, que estaba a una distancia tal que hacía imposible que el hombre
pudiera tener un contacto con el cielo, se acercó en la persona de Jesucristo, porque Él es el que viene del cielo. Entonces el cielo se acercó en la persona de Jesús. Y ahora no solamente podríamos decir que se ha acercado, sino que ahora vivimos en la atmósfera del cielo, porque ahora tenemos el Espíritu, que es el Espíritu de Dios. En ese Espíritu podemos tener una comunión permanente con la atmósfera que se da en los lugares celestiales. Y ese es el deseo del Padre. El deseo del Padre es que nosotros, sus hijos, porque ahora lo somos, y lo somos no porque nos engendró carne o sangre, sino porque fuimos engendrados por medio de la palabra que permanece para siempre. La palabra tiene el poder de dar a luz o de resucitar lo que está muerto, porque ese era el estado en el que nos encontrábamos, en nuestro espíritu, no en nuestra alma, psique, ni en nuestro cuerpo, bios, que manifiesta una vida, y allí el engaño que como creemos que estamos pensando, que estamos sintiendo, nos creemos bien, y no nos damos cuenta de que la lámpara del Espíritu se apagó, porque eso fue lo que pasó por el pecado. La lámpara del Espíritu se apagó, y el hombre quedó, al no tener un Espíritu que le permitiera tener comunión con un Dios que provee todo, porque de Dios proviene todo, absolutamente todo, no solamente lo que hay en la tierra, sino también las riquezas espirituales que son las más importantes para el hombre que fue creado, y el hombre fue creado, digo eso porque el hombre fue creado para conocer a Dios. El hombre no fue creado para ser independiente, para vivir una vida separada de Dios, sino para vivir una vida conectada con Dios. El pecado truncó eso, pero la muerte de Jesús y su resurrección abrieron una puerta que se encontraba cerrada para que todo aquel que creyera en Jesucristo pudiera experimentar lo que es la vida eterna. Entonces la vida eterna es la vida que procede de Dios, porque Dios es eterno. Y no solamente la vida que procede de Dios nos va a permitir vivir, sino que también nos va a permitir resucitar de entre los muertos cuando llegue el día en que el Señor Jesucristo regrese en su trono de gloria. El Señor Jesús estuvo entre los hombres con un cuerpo de carne. Siendo Dios, se despojó sin dejar de ser Dios, pero no estimó en ser igual a Dios. No vivió su vida en la carne como Dios, sino que la vivió como hombre, en una dependencia absoluta al Espíritu de Dios. Jesús es nuestro ejemplo, Jesús es el modelo que nos permite conocer cómo es que debe ser un hombre que está conectado con Dios. Pues Jesús fue ese hombre. Y Jesús no vino a decirle al hombre, yo soy el único que puede tener esa facultad, sino que Jesús vino a mostrar como hombre que el hombre también podría tener esa misma facultad. ¿Cuál? La de tener una relación permanente, constante, con el Dios vivo. Y eso por medio del Espíritu. Entonces tenemos un Espíritu, hermanos, que es el que se nos concedió por gracia, no por mérito alguno, por gracia. Ese Espíritu
es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es la persona de Dios mismo. Dios es Espíritu. Entonces Dios habita en nosotros y nosotros habitamos en Dios. Sin embargo, hay una especie como de brecha o de pared que nos impide tener una comunión perfecta con Él. Esa es una realidad. Pero nuestra comunión con Él se hace difícil por la barrera que existe. Y esa barrera es nuestra carne. Es un velo, sí, un velo, o pared, o puerta. Bueno, llamémoslo impedimento. Y ese impedimento hace muy difícil que nuestra alma en la que sí vivimos una actividad consciente y permanente, pero es muy difícil que tengamos la conciencia tan clara, tan limpia, que vivamos en la presencia de Dios. Podamos decir, ante la presencia de Dios estoy. Y en esa conciencia de que vivimos en su presencia, de que vivimos en la atmósfera del cielo, es a la que debemos nosotros apuntar, la que la Iglesia debe alcanzar. Es un proceso que no se adquiere con un conocimiento intelectual. Entonces, qué pena para los hermanos que piensan que porque se conocen la Biblia de memoria, ya están en la atmósfera del cielo. Si así fuera, los fariseos hubieran alcanzado ese nivel, porque los fariseos sí que se conocían las Escrituras. ¿Las conocían? Sí, las conocían, pero no tenían relación con Jesucristo. No la tenían. Y al no tener relación con Jesucristo, jamás pudieron ni siquiera tocar de cerca las puertas del cielo. Jesús a un fariseo le dijo: es necesario que nazcas de nuevo. Si no se nace de nuevo, no se puede. Porque ese nacimiento no es el nacimiento natural de carne, sino que es el nacimiento de nuestro espíritu. Es necesario que nuestro espíritu nazca. Y bueno, ¿y cómo va a nacer? ¿Cómo nace el espíritu? Nace por la palabra, por el Evangelio, por el poder que hay en el Evangelio. Cuando lo oímos, lo creemos, o sea, lo recibimos, porque el hombre nace con un nivel mínimo de fe que le permite al oír el Evangelio creerlo. Es necesario creerlo para poder recibir lo que en principio el Evangelio está ofreciendo. ¿Qué está ofreciendo? Está ofreciendo una vida eterna. Está ofreciendo esa vida del Espíritu, que es la vida eterna. Entonces debemos avanzar en el conocimiento del Hijo de Dios. Porque en ese avanzar, entonces nuestro nivel para llegar a esas alturas va aumentando. Cuando arrancamos nuestra vida como cristianos, el nivel es el más bajo, pero debe avanzar hacia el nivel más alto. Y ese nivel más alto, hermanos, depende de la comunión que tengamos con Jesucristo por medio del Espíritu y de la palabra. Entonces la palabra es definitivamente, digámoslo, la puerta o el camino, el vehículo, lo que nos permite llegar. La palabra. Pero el Espíritu también, que acompaña. Y definitivamente la fe. Entonces vamos a llamarle a la fe obediencia.
porque cuando oímos la palabra, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Que tengamos fe. Entonces, esa fe se convierte ¿en qué? Se convierte en una obra, en una acción. Y esa acción es la obediencia a la fe. La obediencia a la fe. ¿Por qué la iglesia al principio hacía lo que hacía? ¿Por qué perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones? ¿Por qué perseveraban en eso? Porque tenían fe, porque habían oído y habían creído, y lo que habían oído estaba relacionado con lo que tenían que hacer. Entonces, es muy peligroso que nosotros pretendamos vivir la vida cristiana a la manera que nos parece. No, yo tengo ya una relación con Dios, yo leo la Biblia, tengo una relación con Dios. Sí, pero ¿tienes una relación con Jesucristo? Sí, claro, yo tengo a Jesucristo en el corazón. Bien. ¿Tienes una relación con el cuerpo de Jesucristo? ¿Y eso qué es? Pues es de la iglesia. No, eso sí no. No tengo una relación con la iglesia. Entonces, ¿piensas que estás bien? ¿Piensas que puedes tener una relación con Dios justa? Porque conoces, porque lees las escrituras y las puedes recitar de memoria, pero no tienes una relación con su cuerpo. Entonces, ¿de qué sirve que yo esté estudiando las escrituras, memorizándome las escrituras, recitándolas de memoria, y eso no me esté produciendo a mí un efecto, una fuerza, un poder, algo interno? Porque lo normal es que el Espíritu provoque en mí algo tan poderoso que me va a conducir a lo que es real, no a lo que es falso, no a lo que es religioso, no a lo que es engañoso, porque el diablo es engañoso. Y el diablo quiere, al engañarme, quiere apartarme de aquellas cosas que sí son la realidad espiritual. La realidad espiritual la encontramos en las obras que la iglesia hacía al principio. Esa es la realidad espiritual, que nos queda como ejemplo, como testimonio de que existió una iglesia muy poderosa, una iglesia a la que podríamos decir el Padre se sentía complacido. Dios, al ver la iglesia, que era su casa, se sentía complacido porque sentía que era bien recibido. Recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero también es la casa de Dios, es el templo del Espíritu Santo. Hay muchas palabras para entender lo que es la iglesia. La iglesia es la palabra eclesía, que habla de asamblea. Entonces, por medio de esa palabra entendemos que la iglesia es una asamblea. ¿Y qué es una asamblea? Es una congregación de personas, que en el griego era la asamblea de la ciudad. En Cali hay una asamblea, personas que han sido elegidas por el pueblo para que representen al pueblo y se puedan reunir en el salón de la asamblea a discutir los asuntos relacionados con la ciudad. Pero Jesús habló de una asamblea que era la suya. Entonces, la asamblea de Jesús, o la eclesía de Jesús, es la reunión de las personas que Él salvó con su propia sangre, y que Él llamó a salir de allá para que vinieran a estar con Él. Entonces, la palabra eclesía también nos muestra que las personas que hacen parte de la asamblea
han salido de un lugar para congregarse en este lugar especial. Han salido de su casa, ahora son los asambleístas, y se congregan porque tienen que discutir los asuntos pertinentes a una ciudad. En este caso, son los asuntos pertinentes a la ciudad celestial, porque no es una ciudad terrenal, sino que es una ciudad celestial. Somos ciudadanos de una ciudad celestial que se llama Jerusalén. Y somos los miembros que han salido del mundo para congregarse en esa ciudad celestial, como asambleístas, como la iglesia de Dios, como la casa de Dios, el lugar a donde Dios Padre quiere entrar como si fuera su casa, de hecho es su casa. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no entendemos nada sobre esos asuntos? Cuando la iglesia no es lo que la Biblia dice que debe ser. Cuando la iglesia se convirtió en una organización humana. Cuando la iglesia dejó de depender del Espíritu. Cuando la iglesia ignora las palabras de Jesús. Ya no es la iglesia celestial. Ya es una asamblea natural, humana, terrenal, carnal, sin ninguna relación con aquel que es la cabeza de la iglesia, eso es Cristo. Sinagoga de Satanás. Sí, en la Biblia la llama sinagoga de Satanás, porque sinagoga también significa eso, significa congregación, pero aquí se le está llamando de Satanás, no se le está llamando de Cristo. ¿Y por qué es de Satanás? Porque Satanás es la que la gobierna. No, lo que gobierna Cristo no es de Satanás, es de Cristo. Entonces la iglesia tiene que llegar a ser lo que ella fue llamada a ser. Fuimos llamados, fuimos separados, apartados para que nos convirtiéramos en la asamblea de Cristo o en la iglesia de Cristo, la cual se edifica por la revelación que el Espíritu Santo nos da de ¿quién? De Cristo. Porque si no hay una revelación de Cristo, entonces vamos a terminar haciendo cosas en la carne, llamándole a las catedrales, a las capillas, a los locales, llamándole iglesia. Entonces, vamos para la iglesia. ¿Cómo así que vamos para la iglesia? O sea, ¿usted va es para la Jerusalén celestial o qué? No, yo mire, voy allá donde está la capilla fulana de tal, la del Niño Dios, o la catedral de San Pedro, o aquí la catedral, no sé cómo se llama, pero debe tener un nombre, porque ha sido consagrada a algún santo. Entonces yo no sé si ustedes saben de qué estoy hablando. Estoy hablando de cosas que no son espirituales, sino que son terrenales, donde Dios no está, donde Satanás sí está. Porque donde Dios no está, Satanás está. Porque ese vacío solo lo llena el Espíritu, el vacío que hay en nosotros solo o lo llena el Espíritu Santo o lo llena Satanás. Entonces debemos llenar nuestro corazón, que es equivalente al lugar santo. El lugar santísimo es el Espíritu, el corazón es el lugar santo y el cuerpo viene a ser el atrio. Entonces somos tripartitas de una manera muy parecida a lo que es el tabernáculo de reunión. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Cosas que se hacen en el atrio no son las mismas que se hacen en el lugar santo, ni las mismas que se hacen en el lugar santísimo. Entonces, como fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios, el tabernáculo nos permite conocer esos tres lugares
que hablan de lo que nosotros somos: espíritu, alma y cuerpo. Y digo corazón porque el corazón es el alma más la conciencia. En el alma, ¿qué hay? Voy a hablar un poquito de eso para que tengamos como una noción de quiénes somos. Porque ahora que somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. El alma. ¿El alma qué es? El alma es el centro de la personalidad. Es lo que somos. Allí en el alma se encuentra todo lo que es necesario para que yo me pueda identificar como una persona diferente a otra persona. Los pensamientos míos no son los pensamientos de mi vecino. No son. Son mis pensamientos, son mis ideas, son mis creencias. Mis sentimientos son los míos. Lo mismo que las emociones, lo mismo que los deseos, los sueños, lo que constituye un mundo, un mundo o un reino. Ese es el reino del hombre. Ese es el reino donde solamente el hombre puede gobernar. Allí, sentado en un trono que se llama mi voluntad, allí estamos sentados nosotros y se hace lo que a mí me da la gana. Bueno, yo no sé, así soy yo. Yo no sé si ustedes, pero así soy yo. En ese tronito donde se hace lo que a mí me da la gana, porque así Dios me hizo. O sea, me dio una voluntad para que tomara decisiones y las decisiones se hicieran conforme a lo que yo decida. Eso se llama voluntad. Y la voluntad es lo que distingue, además de los otros atributos, lo que distingue a una persona. Y digo esto ¿por qué? Porque si de verdad queremos ser de Jesucristo, si de verdad Jesucristo es el Señor nuestro, porque lo podemos decir de dientes para afuera, pero en el interior no será así. Si Jesucristo de verdad es el Señor y lo es, entonces yo rapidito me tengo que bajar de ese trono, que es un tronito, pero para mí es lo más importante, porque ahí es donde yo reino. Cuando el hombre pecó, y ese era el propósito, digamos, de la tentación, era sentar al hombre en un trono, destronar a Dios y sentar al hombre en ese trono. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que el hombre no comiera de ese árbol. ¿Qué hizo el hombre? Comió de ese árbol. ¿Y cómo hizo para comer? Porque le dio la gana de comer. Él no fue obligado. No comió porque le pusieron un arma que si no comía lo iban a matar. No, comió. Voluntariamente comió. Ejerció su derecho a tomar la decisión y en su decisión se entronizó y se puso como si fuera Dios. Se sentó en el templo de Dios como si fuera Dios. Es un tipo de anticristo, claro, porque está en el lugar en el que debiera estar Cristo. Ese es el estado del hombre caído. Y ese hombre lucha contra Cristo a fin de ponerse él siempre en ese lugar. Eso es lo que la Biblia nos muestra. Y ese hombre tan terrible, tan maligno, tan perverso, tan abominable, es el que Dios decidió salvar. Y ese hombre somos cada uno de nosotros. Dios decidió salvarlo por medio de la cruz.
por la locura de la cruz. Porque la cruz es una locura. Claro, es una locura para el que no entiende. Pero la locura de la cruz, cuando la entendemos, es nuestra salvación. Porque no solamente Él abrió las puertas, sino que nos muestra que en la cruz personal está la respuesta que Dios tiene a ese hombre entronado o entronizado. De eso estuvimos hablando la semana pasada y la grabación no quedó. Y yo pues no pensaba volver ahí, a ese lugar, pero yo creo que el Señor quiere que hablemos sobre eso y que podamos descubrir, por medio de la palabra, descubrir las hojas de higuera que nos hemos puesto. Porque las hojas de higuera representan la justificación del hombre. Eso que hizo el hombre era para esconderse, para esconder su condición y hacerse y mirarse como si fuera justo, cuando ya había pecado, cuando ya la condición de ser como Dios ya se había establecido en él. ¿Verdad, sí, hermanos? ¿Es así o no es así? Yo creo que sí es así, porque cuando me examino yo veo que soy exactamente ese personaje. ¿Y qué personaje tan difícil? ¿Qué personaje tanto trabajo que le cuesta entregarle ese lugar, entregárselo al Señor? Y toda la palabra del Señor, todos esos mandamientos que el Señor dio, no son otra cosa que palabras para destronar al anticristo que somos nosotros y para entronar a Cristo. Esos mandamientos, cumplir esos mandamientos, la demanda que exigen esos mandamientos, primero lo que hacen es que descubren mi condición. Quitan ese ropaje y entonces me puedo ver como lo que soy. Quedo desnudo otra vez. ¡Ay, qué horrible que soy! Porque el hombre no se quería ver. Al hombre le daba vergüenza en el estado en que había quedado. ¿Y a quién no le da vergüenza cuando comienza el Señor a mostrarle cómo es que en realidad es? ¿Sí o no? No quisiera que el Señor metiera su lámpara hasta los rincones más escondidos y comenzara a salir todas las cucarachas que hay allí. Uno es el mismo que se aterra. Toda esa cantidad de bichos son los que hay allá adentro. Sí, todo eso y murciélagos y todo lo que vive en las tinieblas, todas esas cosas monstruosas que nos repugnan tanto, porque nos repugnan, ratas, todo eso está allá escondido en las cavernas de nuestro corazón. Pero el Salvador quiere venir primero a descubrir, por eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio es la lámpara, el Evangelio es el lavacro. Hablamos anoche del lavacro, donde el hombre se mira a sí mismo y se encuentra que no está bien. Entonces toma el agua y se limpia. El agua representa la palabra, porque sin la palabra yo no me puedo limpiar. Yo estoy mal, necesito algo que me limpie, que me santifique. Porque los sacerdotes que entraban al lugar santo, ellos tenían que ir primero al lavacro, lavarse, acicalarse, ponerse en orden, limpios, para poder entrar. Porque si no hacían eso, morían. Entonces yo no puedo ingresar, yo no puedo pretender servir a Dios en ese estado de corrupción. No puedo, es más, no va a ser posible. Jesús no lo va a permitir.
Porque el trabajo de Jesús no solamente es salvarnos, que lo hace por medio de la limpieza, sino posicionarnos de acuerdo al estado de limpieza en el que nos encontramos. La batería baja. Menos del 10%. Bueno, vamos a seguir a ver hasta dónde aguanta. Posicionarnos en el lugar en el que debemos estar, según nuestra condición espiritual. Entonces, si en nuestro corazón todavía hay ídolos, porque albergamos ídolos, Él no nos va a llevar al lugar santo. No nos va a permitir experimentar la iglesia neotestamentaria. No nos engañemos creyendo que podemos tener la experiencia de una iglesia gloriosa, de una iglesia que se arrepintió, de una iglesia que entendía lo que era el camino de la cruz, de una iglesia que no decía esto es mío. Mire, verá el examen que nos hace el Señor. ¿Y por qué ahora decimos esto es mío? Esto es mío, pero ellos no decían esto es mío. O sea, tanto hay que caminar hasta que lleguemos a ese estado de limpieza de corazón, que podamos decir esto no es mío, esto es de Cristo. Y como es de Cristo, pues le pertenece a lo que es de Él, o sea, a su cuerpo. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y los que tenían, vendían sus propiedades y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían para que no hubiese necesidades. No hubiese necesidades, pero hoy retenemos todo. Hoy retenemos todo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque no confiamos. Porque no confiamos. El Señor dice, entrégalo. No, si lo entrego, me quedo sin lo que es necesario. Pero el Señor sabe que si lo entrego, Él me va a dar 100 veces más. Entonces vamos a perder, porque no estamos haciendo un buen negocio con el Señor. Señor, lo hemos dejado todo. ¿De qué vamos a vivir? Bueno, ustedes lo han dejado todo, sí, ustedes me han seguido, pero yo les digo a ustedes que si buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas que necesitan les vendrán por añadidura. Y es más, les digo algo más. El que me ha seguido de esa forma tendrá 100 veces más en esta vida. Y después, la vida eterna. O sea que... Hablaba terrenal y espiritual. Hablaba terrenal y espiritual. Bueno, está combinado, ¿no? Cuando tú dices, ya todo te va, 100 veces está hablando... Sí, está hablando de lo terrenal y de lo espiritual, porque si estás dejando una casa, entonces el Señor dice que te va a dar 100. Pero ¿cuál es el negocio aquí? No, el negocio esto no es la doctrina de la prosperidad, la que se predica, siembre una casa y el Señor le va a dar 100 casas. No, en su reino, donde todas las cosas son de Él, todo está multiplicado. Ya no tengo una casa en mi propiedad, pero tengo 100 hermanos que tienen cada uno una casa, y son 100 casas que yo puedo habitar en ellas. ¿Me entendieron? O sea, no es que ahora tengo 100 casas de mi propiedad, no. Ahora el reino cambió y me mostró las riquezas del reino, donde todo es de todos y nada es de nadie en particular. Y todas las cosas son en común. O sea, Él está mostrando aquí una fórmula a la que nosotros tenemos que ingresar algún día, lo más rápidamente posible. Pero solamente lo vamos a hacer cuando nuestro corazón esté libre de la codicia, libre de la incredulidad, libre de todas esos ídolos que tienen que ser derribados, para que podamos de verdad experimentar la gloria de Dios habitando en un corazón
que se ha despojado de todo, pero al despojarse de todo, obtiene todo lo que Dios tiene para ese corazón, porque esa es la Jerusalén celestial, hermanos. En la Jerusalén celestial no va a haber títulos de propiedad. Dice que las calles son de oro, pues para hablar de la gloria que hay. Y ¿cómo verán entonces los lugares donde vamos a vivir? ¿Será que me las he ganado con mi esfuerzo? ¿O me las han entregado de acuerdo a como yo me despojé cuando vivía en esta vida? Yo creo que mucho de lo que vamos a recibir en la vida eterna tiene que ver, está relacionado con la medida de despojo, pero creyendo, ¿no? Porque es que hay gente que se despoja sin creer. Hay gente que niega las herencias y se van al monte como guerrilleros a hacer la guerra contra el gobierno. Y de eso no se trata, esa no es realmente el despojo. El despojo tiene que ver con creer en lo que Jesucristo me dice. Si Jesucristo me dice, como le dijo al rico, vende todo lo que tienes, entrégaselo a los pobres y sígueme, pues esa era la palabra para ese hombre. Para otro hombre era otra palabra. Pero era la palabra que iba a salvar a ese hombre de atesorar riquezas que no le permitían seguir a Jesús. Entonces se quedó cuidando riquezas y se perdió la vida eterna que está en Jesús. ¿Eh? La anciana pobre dio más que todos los que estaban allí. Claro. Millonario. Sí, claro. Sí, porque no se trata de la gran... No es la gran cantidad, ¿no? No es la gran cantidad de cosas que entregamos, sino cuánto en realidad vale lo que entregamos para mí. Porque si lo poquito que entregamos es todo lo que tengo, que es poquito pero es todo lo que tengo, entonces estoy dando mucho más de los sobrantes que tienen los millonarios, que son grandes cantidades, pero ellos siguen teniendo grandes cantidades, o sea que no se han despojado de todo lo que tienen. Bueno, gracias, el Señor es muy justo y sabe medir eso. Y sabrá medir con buena medida cómo es que nosotros nos entregamos al Señor. ¿Cómo nos entregamos? Bien, yo decía esto, ¿por qué? Porque la iglesia, que es el templo del Espíritu Santo, y que somos nosotros, en su conjunto, somos ese templo, pues debemos prepararnos para la venida del Señor Jesús. El Señor Jesús viene, y viene en cualquier momento. ¿Cuál es el estado de nuestra alma hoy? Nuestra alma será aceptada por el Señor Jesús porque de verdad se ha despojado de lo que debiera despojarse según las demandas del Evangelio del Señor Jesús. Porque no estoy hablando del Evangelio de la gracia, hablo del Evangelio del reino. El Evangelio del reino está relacionado con la venida del Señor Jesús, que es el Rey. Y Él va a venir. ¿Y cómo soy yo? ¿Cómo estamos como iglesia? ¿Cómo estamos viviendo nuestra comunión de unos con otros? ¿De verdad la iglesia vive en una comunión de unos con otros? ¿Entendemos lo que significa la comunión de unos con otros? Porque bien, podemos pasar el examen en cuanto a la doctrina de los apóstoles. No nos perdemos ninguna reunión de enseñanza de la palabra. Estamos sentados a los pies de la enseñanza de la palabra. Vengan los maestros que vengan y nos enseñen conforme a la doctrina que está aquí. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Lo que está aquí, lo que los apóstoles dejaron como legado. Esa es la doctrina. Y esa es la que hay que enseñar. Esa es la que hay que enseñar. Pero esa doctrina, cuando la recibimos y la obedecemos, nos va a llevar a vivir la vida del reino. Nos va a llevar a vivir la vida del cuerpo de Cristo. Nos va a llevar a vivir una vida comunitaria
donde todas las cosas son en común. ¿Por qué? Porque ese es el cuerpo de Cristo. Si somos parte del cuerpo de Cristo, entonces las cosas de Cristo o las cosas mías ahora le pertenecen a Cristo y están incluidas en el cuerpo de Cristo. Es un cuerpo. No está dividido. No está separado porque yo tengo esto y usted tiene otra cosa. Ah, no. Ese principio hace que nosotros pertenezcamos a un reino diferente que al reino de Satanás. Es diferente. Es un reino de poder. Es un reino de justicia. Es un reino donde para entrar a él hay que arrepentirse. Significa cambiar mi manera de pensar y ponerla de acuerdo con lo que Jesús dice. Las demandas de Jesús son las que hay que tener en cuenta y obedecerlas para poder entrar. Entonces no solamente habrá una entrada futura, sino que hay una entrada presente. La entrada presente la podemos vivir ya mismo si somos obedientes a las demandas del Evangelio. Allí, como vivió la iglesia primitiva, ¿cómo la vivió? Vivió en la atmósfera del reino. Y dice que Dios estaba presente. Y que la presencia de Dios, ¿qué era lo que producía? Temor en todo el pueblo. ¿Y qué trae el temor? La presencia de Dios. Si Dios descendiese, si la presencia de Dios descendiese sobre la ciudad de Cali, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría? Temor. El temor que viene cuando la presencia de Dios se hace manifiesta. ¿Y qué sucede cuando hay temor? Porque el Señor le dice a la iglesia que ella es la sal de la tierra. ¿Para qué era la sal? Para evitar la corrupción. Entonces, si la iglesia es la sal de la tierra, ¿cómo ella evita la corrupción que hay en la tierra? Como siendo la sal de la tierra. Pues ella misma no, pero el temor de Dios que viene sobre una ciudad va a impedir que los hombres que no tienen el Espíritu teman ser corruptos. No van a ser corruptos, porque va a haber algo en ellos que les va a impedir estirar la mano para pedir una coima. No, ellos van a sentir que eso no se debe hacer. Qué bueno fuera una ciudad así, ¿no? Qué tremendo fuera. Aquí se hacen muchos esfuerzos, muchas oraciones, muchos ayunos. Hay mucho trabajo de la carne, donde la iglesia suda mucho para provocar algo que no logra. Pero ¿por qué no? ¿Será porque Dios no responde las oraciones? ¿Será porque Dios no quiere? No, es porque la presencia de Dios es mínima. ¿Y por qué es mínima? ¿Por qué es mínima? Hermanos, ¿dónde está el Señor ahora? Debe estar aquí. Debe estar en la iglesia. Pero si la iglesia se abre para que la presencia de Dios esté, entonces la presencia de Dios se va a manifestar en ese entorno. La atmósfera del cielo va a bajar a la tierra. No solamente vamos a estar en la atmósfera del cielo, sino que la atmósfera del cielo, ¿sí?, va a bajar a la tierra y va a producir. Voy a conectarlo porque estoy a punto de quedarme sin carga. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Te cambio tu asiento por mi asiento? ¿Sí? Para yo hacerme aquí al lado del celular. Bien. Vamos a continuar, pero con el celular enganchadito aquí, que no se nos vaya a perder la grabación. Entonces, no sé si estamos viendo qué tan importante es para la iglesia, qué tan importante es
quitarse ese vestido, que no es el vestido de Cristo, sino que son las hojas de higuera que cose para esconderse. Debiéramos desnudarnos delante del Señor verdaderamente. Sí, debiéramos estar dispuestos a decirle: Señor, Señor, sí, de verdad, no he sido fiel. No creo lo que tú dices. Creo hasta cierto punto, pero no estoy dispuesto a creer todo eso que demanda de mí una acción. No soy capaz. Lo digo yo personalmente. No soy capaz, Señor. Eso está muy fuerte. ¿Cómo fue que hicieron los hombres al principio? ¿Será que eran bobos, eran locos, despojándose? ¿Qué fue lo que hizo ese fariseo? Ustedes me recuerdan su nombre. Nació en Tarso y se llamaba Saulo. Bueno, sí, se puso Pablo, que significa pequeño, porque el Espíritu le convenció después de años de que en realidad él era un hombre muy pequeño delante de Dios. No era un hombre imponente como se creía. Su nombre habla mucho como de la imponencia. Tanto orgullo había en este hombre. Y tenía razones para ser orgulloso. Para decir: no, si alguien tiene de qué jactarse, de qué gloriarse, yo. Imagínense, discípulo de Gamaliel. Cualquiera no era discípulo de Gamaliel. Cualquiera no era un fariseo de fariseos, ni hebreo de hebreos, ni de la tribu de Benjamín. O sea que Saulo fue escogido por el Señor como un hombre que tenía mucho de qué jactarse. ¿Pero a fin de qué? A fin de demostrarle que todo eso que tenía no tenía ningún valor, y que si no se despojaba de eso que consideraba de valor, no podría conocer al Señor Jesucristo. Porque eso es lo que nos impide verdaderamente conocer al Señor Jesucristo. Conocer, no estoy hablando de un conocimiento intelectual, sino del conocimiento que el Espíritu da por medio de la transformación de nuestro corazón en un corazón que se ha rendido verdaderamente a aquel que sí es el Señor. Entonces, si yo me bajo de ese tronito y le entrego el señorío al Señor Jesucristo, tendré que reconocer que pasé de ser un diosecito y me convertí en un siervo del Señor Jesús. El esclavo se presentaba delante del amo: ¿qué he de hacer, Señor? Hoy, ¿cuál es la tarea para hoy? Yo me imagino que los amos tenían tareas para los esclavos. Los esclavos conocían sus tareas y las hacían, pero había tareas específicas de cada día. Y los esclavos tenían que estar dispuestos a recibir la orden para ese día. Tareas que no eran las tareas habituales. Yo creo que, hermanos, eso es lo que el Señor nos está ahora demandando, para que de verdad podamos entrar en esa dimensión donde Él es el Señor. Hay algo interesante, lo que leo yo, en la iglesia de la Odisea. Mire que a la primera iglesia, Éfeso, voy a comparar Éfeso con la Odisea. A la primera iglesia le dice: recuerda dónde has caído. Entonces, imagínense ustedes, bueno, no solamente una caída, es fácil imaginarse una caída, pero imaginémonos el lugar en donde estaba. Vamos a decir que era un lugar alto, y vamos a decir que ese lugar era un trono, y también vamos a decir que ese trono era el trono de Dios. Pero también vamos a decir que en ese trono de Dios fue sentado el Señor
fue levantado, y fue levantado a lo más alto. ¿Y qué es lo más alto sino Dios? Fue levantado a donde Dios estaba, sentado. Y allí fue sentado el Señor Jesús. Pero la Biblia dice que cuando Él resucitó, también nos llevó y nos sentó junto a Él. O sea, la iglesia estaba ¿dónde? Sentada en sus pies, aquí. Imagínense una persona sentada sobre los pies de alguien. Entonces vamos a tener una imagen mejor. El trono, el Padre, el Hijo sentado en los pies del Padre, en las piernas del Padre. Y el creyente sentado en los pies del Hijo. ¿En dónde está sentado el creyente? En el trono de Dios. ¿Sí o no? Está sentado en el trono de Dios. Fue el trono en el que el Señor Jesucristo se sentó. Porque el Señor mismo dice, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Toda autoridad significa toda autoridad, y para tener toda autoridad tiene que estar sentado en un trono que es máximo en el cielo, el máximo trono. Recuerda dónde has caído, de dónde cayó. Se cayó de ese trono. ¿Y a dónde cayó? Cayó a las profundidades de Satanás, iglesia de Tiatira. Iglesia de Pérgamo, yo sé dónde moras, donde mora Satanás. Fíjese cómo va cayendo. La iglesia cayó de donde mora el Señor a donde mora Satanás. Y luego termina sentado en el trono de Satanás. O sea, Satanás le engañó para que la iglesia se sentara en un trono que Satanás preparó, que ni siquiera es el trono de Satanás, sino que es el trono del hombre, en el cual el hombre se sienta. Pero leamos la iglesia de la Odisea y fíjese que es la última, lo que el Señor le dice al vencedor de la iglesia de la Odisea. ¿Alguien tiene allí la escritura? Al vencedor lo sentaré en el trono. ¿Pero en cuál? ¿En cuál trono? A ver, mi hermano Andrés. Iglesia de la Odisea. No, léalo usted. Al vencedor. No desde el comienzo, donde dice al vencedor. Porque luego vamos a definir la iglesia de la Odisea. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ah, bien. ¿En qué trono estaba sentado el Señor Jesús? En el trono del Padre. Ok. ¿Y el que venciere va a ser sentado en dónde? En mi trono. O sea, Jesús dice, se sentará en mi trono. En mi trono. Al que venciere. O sea, es una batalla. Es una batalla fuerte. Es una batalla contra la carne. Es una batalla contra la incredulidad. Es una batalla contra todo lo que es enemigo de Cristo. Contra todo lo que se levanta contra Cristo. Contra lo que se opone. Contra lo que argumenta. Porque vamos a argumentar mucho antes de despojarnos de aquellas cosas a las que no queremos despojarnos. ¿O no? Vamos a argumentar, vamos a dar una pelea, no nos va a gustar. Pero, hermanos, ese era el Evangelio de los apóstoles. Ese era. Porque si Pablo se despojó, ¿por qué se despojó si no era porque entendía? Y si entendía, pues eso era lo que enseñaba. Enseñaba a Cristo y a este crucificado. Y no fue por el Señor haber cedido su vida, entregado su vida, que el Padre lo sentó en el trono. ¿Fue así o no? Pues eso es lo que yo leo, que después el Padre lo sentó. Como dice Filipenses, que debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo igual a Dios, no estimó en ser igual,
el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. ¿Se despojó de quién? De sí mismo. El despojo es despojarme de lo que yo soy, de lo que yo creo que soy, de lo que yo pienso. Pero el Señor se despojó y tomó la semejanza de hombre, y no la de cualquier hombre, y no la de un siervo, porque no vino como un hombre rey, sino que vino como un hombre siervo a servir, y por último entregar su vida como un malhechor. Esa es la gran humillación del Hijo de Dios, que nos queda como un ejemplo para nosotros, porque ¿qué sucedió después? El Padre lo exaltó a lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla, porque es la humillación. Bueno, ese evangelio, que no es el de la gracia, sino el evangelio del reino, no gusta mucho, ¿verdad? Voy a ser sincero, a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque me desnuda completamente, me confronta y me muestra lo que yo debo hacer. Y aunque no me guste, yo lo tengo que aceptar. No se trata de que me guste. No. Lo que Dios tiene para nosotros no es algo que me guste. No, es algo que me va a hacer bien. Es algo que me va a posicionar en un lugar donde el Señor Jesucristo fue colocado. Si no hacemos esto, si no lo hacemos, o porque no lo entendemos, o porque nos resistimos a hacerlo, o porque todavía no tenemos el nivel de fe que debe haber en nuestro corazón para lograrlo, entonces no alcanzaremos tampoco las posiciones para reinar juntamente con Cristo. Porque Jesucristo viene a establecer un reino, y va a reinar ¿con quiénes? Pues con aquellos que se despojaron, aquellos que vieron el reino venidero y se despojaron de ser reyes en este reino. Disculpe la pregunta, ¿cuál es el nivel de fe que debemos de tener? Hemos entendido que, bueno, yo no hago referencia que sin fe es imposible agradar. Bueno, claro, no, la fe va creciendo, hermano. La fe es algo que aumenta en la medida en que yo conozco más de Jesucristo. Pero el conocimiento de Jesucristo no es intelectual, sino la formación de Cristo en mí. En la medida en que Cristo se forma en mí, en esa medida el nivel de fe va creciendo, de confianza, porque es que es algo que está como relacionado. Yo debo creer, y en la medida en que creo, pues obro, y en la medida en que obro, entonces Jesús gana terreno en mí. Y como ha ganado ese terreno, ahora el nivel de fe que se me demanda es un poquito mayor. La prueba es mayor. La prueba para entregarme va a ser mayor. Entonces el Señor me va llevando de prueba en prueba, de gloria en gloria, de revelación en revelación, de conocimiento del Señor Jesús, de formación. O sea, la madurez hasta que llegue a la estatura del varón perfecto. La iglesia debe llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Cristo. Es el varón perfecto. Entonces por eso dice el apóstol, por el entendimiento que el Espíritu Santo le concedió y que a nosotros nos quedó como legado y nos quedó como mandamiento. Porque lo que el apóstol Pablo está escribiendo no es si te parece bien, entonces mira, a ver, considéralo. No, es un mandamiento. Es un mandamiento para la iglesia. La iglesia debe reconocer que existen ministerios. Primero, empezar por allí.
apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, porque esos ministerios que son hombres, dones, en los cuales el Señor pues se ha impartido, se ha dado, y no se ha dado en plenitud en cada uno de ellos, sino que se ha dado en distintos para que la plenitud sea repartida y ninguno diga yo tengo toda la verdad, yo tengo todo lo que usted necesita tener. No, el único que tiene todo lo que necesitamos tener lo tiene Jesús, pero Jesús lo ha repartido. Y lo ha repartido a unos constituyéndolo como apóstoles, a otros constituyéndolo como profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para que la iglesia a los pies de Cristo, en esos hermanos, pueda ser perfeccionada, instruida, equipada, alumbrada, entendida. Le dice, llegue a entender quién es ella. Reciba entonces, por medio del conocimiento y de la fe que viene como consecuencia, reciba el poder necesario para hacer lo que necesita hacer, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si yo no recibo entendimiento, pues yo me voy a quedar sentado. Pero si soy equipado, entonces ya no voy a estar sentado. Ahora mis piernas se han fortalecido y me voy a levantar de la parálisis espiritual en la que me encontraba, porque nadie me había equipado. Yo me voy a levantar y yo voy a comenzar a caminar y a servir al Señor. ¿Sí o no? Ya, pensé que estabas... Ok. Sí, amén, porque es eso. Necesitamos el equipamiento que el Espíritu Santo tiene para darnos en la multitud de siervos que hay y que viven hoy en día, pero también los que han muerto y han dejado legado. Los apóstoles murieron, ¿cierto? Nos dejaron legado, nos dejaron las escrituras. No son de ellos, no son autoría de ellos, son autoría del Espíritu. Proceden de Dios Padre, quien lo da al Hijo y el Hijo al Espíritu y el Espíritu lo da al siervo y el siervo lo da a la iglesia para que la iglesia lo conozca y entonces opere conforme a lo que recibe, porque es que el poder ¿qué es? El poder viene por la unción, viene por la unción. Por eso la unción, unción es poder. Unción es poder. El poder se debe saber utilizar. Yo he escuchado, sí. Uno escucha radio y dice, yo pastor y dice, yo soy todo unción, y digo, ¿para qué declaramos algo? No. La gente no sabe. Eso es falso. No, sí. Lo que estamos claro. No, yo sé. No. Declaran algo que digo, no saben primero qué es unción, no lo saben utilizar. No, ellos piensan que la unción es un asunto así como de magos. Con una varita mágica reciba doble unción. ¿Qué reciba doble unción, hombre? Si la unción está relacionada con la verdad. Pero la gente dice, no. Sí, claro, es poder. Pero ¿qué es lo que nos empodera? ¿Qué es lo que nos empodera? Lo que nos empodera es el conocimiento de la verdad, que me levanta, y ahora que sé cuál es la verdad, entonces ya no estoy sentado porque ahora conozco que debo ir allá. Entonces, ese conocimiento de a dónde tengo yo que ir o qué es lo que yo tengo que hacer, es lo que me saca de la parálisis espiritual, o de la ceguera espiritual, o de la sordera espiritual, o de la falta de motivación, porque la palabra viene con poder, y esa palabra, la palabra viene con poderes, viene llena del Espíritu. El Espíritu y la palabra trabajan juntos. El Espíritu no trabaja sin la palabra, y la palabra va a trabajar sin que el Espíritu, que es el poder que avala la palabra, estén allí juntas. Lo que hizo el Señor lo hizo con el poder de Dios. El Espíritu Santo respaldó toda la palabra que Él dio, porque la palabra que Él dio era la palabra que procedía del Padre. Entonces lo mismo es ahora.
La palabra que el Señor nos ha dado es la palabra que debe morar en nuestro corazón. Lo que mora en nuestro corazón es la palabra que nosotros damos, que es la palabra de Cristo, y esa palabra de Cristo viene acompañada del poder del Espíritu Santo que nos levanta de nuestra parálisis. ¿Sí me entiendes? O sea, no es reciba doble unción. ¿Y qué? Bueno, recibí doble unción y ahora ¿qué pasa? Queda igual. Porque, o peor, porque me voy creyendo que tengo la doble unción de qué. No, la unción es el Espíritu Santo. La unción es el aceite, es el Espíritu Santo, que no opera solo, opera cuando está la palabra. Sin la palabra no opera. Lo vemos desde el principio. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Y el Espíritu se movía sobre el abismo, o sobre la faz de las aguas, se movía. Y dijo Dios. Y cuando dijo Dios, ¿qué pasó? Poder salió. O sea, el Espíritu estaba esperando que la palabra se diera. ¿Para qué? Para que el poder que hay en el Espíritu Santo se manifestara. ¿Cuánto tiempo estuvo moviéndose sobre la faz de las aguas? No sabemos. Pero ¿cuándo se comenzó a... ¿Cuándo el poder se dio? Cuando la palabra fue dada. Entonces necesitamos la palabra que more en nuestros corazones, que no es nuestra palabra, ni mucho menos la de Satanás. El Señor nos libre, porque el Espíritu Santo no va a avalar la palabra de Satanás. Al contrario, eso es lo que ha sucedido, que al no conocer la palabra de Dios que procede de Cristo, ahora entonces la iglesia hace declaraciones, proclamaciones, dice cosas que no están en las Escrituras, o que pertenecen a un pacto que ya cesó. Entonces mucho de lo que se habla o se dice o se debe hacer lo sacan del antiguo pacto y lo ponen como si fuera la palabra del hoy. Pero la palabra del hoy es la palabra que Jesús habló. La palabra que Jesús habló es la palabra del nuevo pacto. No es que haya cambiado las palabras de Dios, no. Jesús no vino a abrogar la ley, pero Jesús vino a darnos unas palabras sobre las cuales nosotros tenemos que andar. Si no andamos en esas palabras, entonces no hay poder. Por más de que cualquiera venga y diga reciba doble unción, reciba poder. Y claro, todos estuvimos en eso, en esos shows. Y claro, tenía como un poder que electrizaba a las personas se caían al suelo, se revolcaban, hacían una cantidad de musarañas, o gritaban como animales, o sea, se veía una cosa que uno quedaba, pero aquí ¿qué está pasando? No, pues es que el Espíritu Santo se derramó, no se derramó el Espíritu Santo. Esos son otros poderes que están surgiendo, a los cuales se les abrieron puertas. Y el diablo contento con eso, porque no honran la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Para que no nos perdamos. Estamos hablando de la importancia de estar llenos del Espíritu Santo. Para estar llenos del Espíritu Santo, vamos a tener que estar llenos de la palabra, porque el Espíritu Santo no está solo. No está solo. Está acompañando la palabra. Entonces la palabra y el Espíritu son el poder, y ese poder se manifiesta en obras de justicia. Son las obras de la iglesia las cuales ella hace porque fueron preparadas por Dios para que la iglesia anduviera en ellas. No son las obras que la iglesia hace sin el conocimiento, pensando que son avaladas por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces vamos a dejar aquí. Vamos a dejar aquí. Íbamos hacia otra parte y nos fuimos por esta parte, mostrándonos la necesidad, hermanos, que tenemos de cederle en nuestro corazón
de cederle el lugar a Cristo. No habrá manera de cederle el lugar a Cristo que obedeciendo a Cristo. No habrá manera de obedecer a Cristo a menos de que consideremos a Cristo nuestro Señor. De considerar que las palabras de Él son las palabras que hay que obedecer, por muy difíciles y duras que sean. Son las palabras que traerán para nosotros una restauración. Esa restauración no solamente será la restauración de la iglesia, sino la restauración de Cristo en nosotros. Podríamos decir que Cristo quiere habitar, quiere ser el Señor, quiere restaurar nuestra vida. Por supuesto, a eso vino. Ese es su trabajo. Eso es lo que significa su nombre. Salvador. Vino a salvarnos, pero no del infierno solamente, no de la muerte eterna, sino vino a salvarnos de nosotros mismos. Vino a salvarnos de creer que estamos bien manteniendo el lugar del trono y nosotros sentaditos allí. No. Es como le dice a la iglesia de la Odisea: el que venciere, yo le daré que se siente en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Mire qué promesa. Es una promesa muy tremenda, porque nos está hablando de autoridad. Autoridad sobre todo. Él tiene autoridad sobre todo, en el cielo y en la tierra, y el Señor le está ofreciendo a la iglesia esa misma autoridad. ¿Será que la palabra del Señor no nos muestra o no nos insta a buscar eso? Yo creo que sí, nos insta a buscar eso, a dejar atrás todo pensamiento humano y buscar la mente de Cristo, la mente que tenían los apóstoles, que ellos lograron tener esa mente porque ellos renunciaron, porque ellos se consagraron, porque ellos entregaron las riquezas terrenales y las cambiaron por las riquezas celestiales. Imagínense lo que este hombre, que era muy rico en cosas terrenales, las riquezas que llegó a alcanzar. ¿Cómo nos bendice hoy en día las escrituras que el apóstol Pablo escribió? ¡Qué riquezas! ¡Qué revelación! Cosas que lo enriquecieron a él, pero nos enriquecen a nosotros también, porque él no se las dejó guardadas para él. No. Las riquezas celestiales no son para que yo las atesore y diga esto es mío. No, las riquezas celestiales son para enriquecer a todos los que quieran acercarse a ese reino generoso de Dios, que quiere enriquecer a todos con las riquezas que proceden, que son de Él, pero que proceden de Cristo. Las toma de su Hijo y nos las da a nosotros. Amén. Padre, gracias por lo que nos muestras en tu palabra. Al que venciere, yo lo sentaré. Eso dices tú. Dice que nos sentarás en el trono tuyo, así como tú fuiste sentado en el trono del Padre. ¡Qué palabra! ¡Qué esperanza! ¡Qué belleza, podría decir yo! ¡Qué privilegio! Pero también qué demanda, porque debemos vencer sobre esa condición de corazón de la iglesia de la Odisea, que es la nuestra. La Odisea revela nuestro corazón, porque tú le examinas y le dices que es tibio, que no es ni frío ni caliente, y porque dice que es rico y se ha enriquecido y de ninguna cosa tiene necesidad. Qué orgullo el que hay en nosotros, qué prepotencia, qué autosuficiencia, porque la realidad es la que tú muestras, una condición de miseria,
de ceguera, de desnudez. Señor, no queremos estar en esa condición. No queremos, Señor. Haz algo para que nos remuevas y nos saques de esa condición decrépita, perdida, de bancarrota espiritual. Que entendamos que las riquezas no proceden de nosotros, las riquezas proceden de ti, Señor Jesucristo. Tú eres quien otorga el colirio para poder ver, el que da el oro refinado en fuego y las vestiduras con las que nos vistes para que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Queremos apuntar a la excelencia a la cual eres tú. Y queremos vernos como en realidad somos. No permitas que estemos engañados creyendo, como cree la Odisea, que de ninguna cosa tiene necesidad, sino que al contrario, lo necesitamos todo lo que procede de ti. Señor, sálvanos de nosotros mismos. Llévanos a la fe. Llévanos a la libertad que es en ti. Sácanos de esa cárcel en la que nosotros, Señor, nos hemos metido, engañados creyendo que somos libres, pero mientras estemos prisioneros de nosotros mismos, no podemos salir y seguirte a donde tú quieras que vas. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes. Señor, que esta palabra pueda afectar nuestro corazón, pueda afectar todos los nervios de nuestro ser y nos permitan entender que tú tienes algo superior, algo que va mucho más allá de lo que podemos nosotros entender. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, en el examen que nos haces. Ayúdanos. Es la palabra que te decimos y clamamos. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.